Putin está haciendo sus jugadas por cuanto él se sabe débil. Y cuando digo que se sabe débil, hay que comprender que Rusia tiene desde el punto de vista económico un poder, digamos, económico muy debilitado frente al de los Estados Unidos. Rusia es un país, vamos a decir, medianamente como España, un país normal, pero medio, pero que tiene armas nucleares y tiene una palabra que decir. Y quiere jugar con el ajedrez geopolítico donde dice yo tengo una palabra que hacer y que decir. ¿Tiene Rusia con qué tratar de tú a todos los Estados Unidos en el panorama global? Bueno, según lo que uno observa, y eso es muy fácilmente, tú entras a Google y el que todo lo sabe, y te encuentras allí con lo siguiente, tú siempre haces un cálculo comparativo y tú ves el PIB, el Producto Interno Bruto de toda Rusia, ¿no? Que es prácticamente un poquito más, un poquito menos, equivalente al PIB solamente del estado de Nueva York, de los Estados Unidos. Falta el resto. Como comprenderás, el poderío económico de los Estados Unidos, el poderío militar de los Estados Unidos es muy grande. Y los rusos lo único que tienen, Putin lo que tiene son unas cuantas ventajas en armamentismo que no son totales, porque no son lo suficiente como para llegar a un conflicto nuclear o un conflicto mundial. Me llama la atención, si bien Putin se debe saber que no puede entrar en un conflicto o no puede competir con los Estados Unidos económicamente y militarmente, pero está elevando la apuesta en Venezuela. Bueno, sí. Trata de retar a la administración de Donald Trump, metiendo militares rusos aquí en Venezuela. Ahora hay una base donde pueden entrenar o van a instruir a los pilotos venezolanos para que sepan pilotear los helicópteros rusos. Todo proceso de negociación implica que tú utilices, que tú te apoyes en todo lo que puedas tener a la mano. En primer lugar, hay el elemento de Crimea. Si Estados Unidos reconoce definitivamente la titularidad rusa perdón, sobre Crimea, las tensiones van a bajar. Por el contrario, el presidente Donald Trump, más allá de si me cae o no me cae bien, él ha jugado con las cartas de un gran negociador, ha actuado sobre la base de ganar o perder, él sabe exactamente a lo que se entrena, en tanto que Putin ha jugado con el bluff. Ha jugado, como dicen, en el póker con el bluff, hacer que soy fuerte. Inclusive eso forma parte de la filosofía de lo que llaman hoy en día el KGB. Entonces, ¿cuál es la filosofía de ellos? Mientras yo estoy débil, yo debo mostrarme fuerte, yo amenazo, yo trato de cruzar la raya de tal manera para presionar al otro a que acepte lo que yo digo. Falta que el otro acepte lo que ellos dicen. Esos militares rusos pueden hacer a veces o pueden cumplir una labor disuasiva en caso de una posible intervención extranjera. No creo. Yo no creo que ellos vayan a querer ir a traspasar la línea amarilla. No creo que vayan a pasar la línea, o llegar a la línea roja, perdón, por cuanto es muy difícil. Que es muy difícil querer repetir esa amarga y nefasta experiencia de 1962, quererla repetir en el 2019. Hace unos días apenas en la prensa norteamericana salía un artículo de la línea roja que había trazado Trump en el caso venezolano. Sí. Y hacían un símil de la línea roja que trazó Barack Obama con el caso sirio. En aquel entonces Trump criticó mucho a Barack Obama por cómo manejó la situación en Siria. Esta línea roja en Venezuela, ¿hasta dónde puede llegar? ¿Hasta dónde pueden llegar los rusos? ¿Hasta dónde puede llegar Donald Trump? ¿Cree una intervención militar, no solo de Estados Unidos, sino de los aliados aquí en el continente, a Venezuela, viable? No es viable la presencia rusa en América, en Venezuela, en América Latina. ¿Y una intervención militar de Estados Unidos a Venezuela? Habría que ponderar los elementos que están implícitos justamente en la peligrosidad que representa Venezuela en estos momentos. Me explico. Venezuela o el mundo, particularmente los Estados Unidos, Brasil, Colombia, buena parte de América Latina, los factores más dinamizadores, ¿no?, están interesados en la solución a la crisis venezolana. ¿Por qué? Porque hay que considerar tres elementos fundamentales de peligrosidad. Uno, en el mundo hay casi 4 millones de venezolanos dando vueltas por el mundo. Eso es un problema para la ecología poblacional de estos países, concretamente de Colombia, de Brasil, de Perú. Están huyendo porque hay falta agua, están huyendo porque falta electricidad. El segundo elemento
es la presencia de factores comprobados del terrorismo islámico en algunas zonas de Venezuela. En Bolívar, Margarita, está comprobado que hay factores, grupos que se movilizan con recursos que forman parte del andamiaje del terrorismo islámico. Y tercero, la debilidad institucional a la que ha llegado Venezuela, que ha permitido que factores vinculados al narcotráfico hayan penetrado en la sociedad venezolana como nunca habían penetrado. Como comprenderás, eso es un trío de elementos, de condimentos que adornan cualquier salsa para cualquier cosa. No sabemos. De allí la importancia de encontrar un punto de encuentro entre los factores más racionales del oficialismo con los factores más racionales de la oposición para encontrar una solución negociada e ir limando, e ir eliminando, e ir minimizando esos problemas que han afectado a Venezuela. En las relaciones internacionales no existe hermandad, existe interés. Lord Palmerston, un político inglés, dijo: Inglaterra no tiene ni amigos ni enemigos, ni amigos permanentes, tiene intereses permanentes. Razón por la cual todos estos países tienen un interés muy particular. Brasil, evidentemente, salvaguardar su ecología, salvaguardar su economía, salvaguardar su realidad. Colombia, tratando de salir del impasse a que estuvo sometida con la cuestión de la guerrilla durante tantos años, creo que lo está logrando con grandes dificultades, pero lo está haciendo. Los Estados Unidos, por tener un papel hegemónico en el continente, encuentra que hay elementos que perturban su hegemonía en el contexto. Argentina, por distintas razones también, que se preocupan por la dinámica, la democracia en Venezuela. En fin de cuentas, el Caribe, los países del Caribe, con países con los cuales Venezuela tenía una muy estrecha relación, también encuentran que hay problemas. Y ellos hacen pues que sea tan problematizada esa relación que buscan desesperadamente una solución. ¿Veo una negociación entre Trump y Putin en torno al caso venezolano? Y yo creo que está planteada. Y quizás la mejor demostración, Francisco, reside, tú como periodista sabes muy bien, que uno debe tomar con pinzas lo que aparece escrito en las líneas, entre líneas y más allá de las líneas. Una vez que se reunió Elliot Abrams con el vicecanciller en Roma, acordaron pues muy educadamente una serie de propuestas que negaron la posibilidad de una intervención militar. Sin embargo, ambos reconocieron algo que el gobierno venezolano se niega a reconocer. Venezuela vive una seria crisis profunda, una crisis muy profunda, económica, política, militar, social, de alimentación, de salvaguarda del ciudadano. Vive una crisis profunda, ambos dos. Es decir, los americanos lo sabían, pero que los rusos lo hayan suscrito, dice mucho. Que la comunidad, que la Unión Europea esté planteando con urgencia devolverle la capacidad productiva al país porque es la única manera de resolver el problema de los venezolanos, es un hecho. El hecho de que los Estados Unidos estén planteando, todas las opciones están sobre la mesa, eso significa que todas las opciones están sobre la mesa. Es decir, vamos a negociar, vamos a encontrar una salida negociada para resolver el problema venezolano. Y en el caso de Crimea y en el caso de Siria. Eso también, eso forma parte de las negociaciones de ellos, en las cuales Venezuela no debería tener ninguna injerencia. Me produce mucha risa cuando el canciller venezolano viaja al Medio Oriente a explicar, a decir que Venezuela es solidaria con el Medio Oriente contra el imperio sionista, imperialista, todos los epítetos que tú quieras. Y resulta que no ven lo que está pasando en Venezuela. Yo conocí Israel, yo conocí el mundo palestino y yo vi la realidad de Israel, pero también vi la realidad de los palestinos. Israel un país moderno, autosuficiente, pujante, dinamizador, la gente bonita, la gente alegre, pendiente todo el tiempo de solucionar, de encontrar los problemas, las grandes avenidas, las cosas limpias. En el mundo palestino, la suciedad, la barbarie, los muchachitos tripones en las calles, eso te demuestra a ti pues que algo pasa allí. Igualmente pasa con las realidades que están gobernadas por los socialismos, por la visión socialista, algunas, como es este caso, como la cubana, en la que países que por lo menos en el caso venezolano, que da lástima, fuimos un país pujante, fuimos un país hermoso, distinto, rico, hermoso, chévere, petrolero, con dinamismo, con una economía pujante. De repente nos hemos convertido en 20 años en el hazmerreír del mundo y hoy día somos
un país mendigo, estamos esperando que venga la ayuda humanitaria compleja para solucionar los problemas que estos han creado durante 20 años. Profesor, ya para finalizar, ¿estamos en una nueva etapa o en una nueva conformación de la Guerra Fría o lo ve muy lejos de aquello? Bueno, hoy en día, gracias a los desvaríos, digamos, del chafarote de Chávez, ¿no?, que pretendió emular a Fidel Castro y pretendió convertirse en un paladín para enfrentar a los imperios, ¿no? Decidió ideologizar la política exterior de Venezuela, pero se alió con un conjunto de factores y promovió un acercamiento con otros factores como es Rusia, como es China, entre comillas, sobre pretexto de encontrar una alianza estratégica global. Resulta que todo eso es mentira, todo eso es gamelote puro, pasto para burro. ¿Por qué? Porque ni los chinos quieren un conflicto con los Estados Unidos, por el contrario, tienen una gran alianza a nivel comercial, a pesar de los enfrentamientos que tienen por las penas que se causan, por los castigos mediante impuestos, etcétera, etcétera. Y segundo, Rusia. Rusia no tiene cómo ir a un conflicto con Rusia, con los Estados Unidos. Por el contrario, tienen un nivel de entendimiento en la costura de la tecnología espacial, tienen una serie de entendimientos, porque ellos saben muy bien que el caso venezolano es un caso muy puntual, muy tonto, muy pequeñito. Entonces las relaciones Estados Unidos-Rusia que están en buena línea. Ellos no van a llegar a un conflicto por Venezuela. Venezuela no va a ser un kit para un problema entre ellos. Escenarios en el mundo, Siria. Es distinto Siria porque Siria responde a una realidad geopolítica particular de la zona. Está el enclave Israel allí, hay que entenderlo. Y está Irán por allí enfrentado al mundo árabe. Porque, ojo, los iraníes no son árabes, son persas, son musulmanes, son islámicos, pero son, repito, chiitas, que tienen una interpretación del Corán, con lo cual han politizado al Corán. Y están los sunitas, que es la mayoría del mundo musulmán, del mundo islámico, pero que también han politizado al Islam. Entonces hay un enfrentamiento, pero también tiene un elemento dinamizado que es Israel, que está allí presente, que es un estorbo para todo el mundo musulmán, tanto para Arabia Saudita, pero también como para Irán. Y hay factores de entendimiento, incluso entre Irán y Arabia Saudita en ciertos momentos, pero también hay factores de entendimiento entre Irán e Israel, y eso es lo que nadie quiere ver. Razón por la que hoy en día el enfrentamiento entre Rusia y Estados Unidos no pasa de ser un bluff, que forma parte de los entendimientos geopolíticos entre ambas potencias. Muchísimas gracias, profesor. Querido amigo.